Hola, buenas noches. ¿Cómo estás? Yo he pasado un día fantástico, deseando que llegara este momento para contarte el cuento del día. El cuento que tengo hoy, te va a encantar. Es una historia sobre ratones y gatos. Pero antes de empezarlo, cuéntame, ¿ya tienes todo listo y preparado para ir a dormir? ¿Sí? Desperézate un poco si quieres. Incluso puedes bostezar, porque eso te hará sentir genial, ya verás. Y así podrás escuchar el cuento con más atención y te podrás ir relajando poco a poco. Verás qué bien. El cuento de esta noche se titula El gato y los ratones y dice así. Érase una vez un gato que lo tenía todo. Vivía muy feliz en una casa. Sus dueños le querían muchísimo. Eran una familia muy grande con muchos niños. Y todos mimaban al gato constantemente. A los niños les encantaba acariciarse y el gato ronroneaba todo feliz y satisfecho. Le encantaba que le rascaran la barriga. Además, comía muy bien. Le daban siempre las sobras del hogar y se ponía las botas. Comía toda clase de manjares e incluso algunas veces cocinaban expresamente para él. Tenía toda clase de caprichos. Le ponían ropas muy elegantes. No vayas a pensar que era un gato cualquiera. Iba vestido con ropa muy buena, cómoda y distinguida. Tenía una cama muy mullida, blandita y calentita, donde se recostaba no solo por las noches, sino también por el día, porque se echaba largas siestas. Era un gato perezoso. Tenía además miles de juguetes. Siempre le estaban comprando bolitas de lana, bolitas de tela. Incluso le construían juguetes trepadores donde se pasaba el día arañando y saltando. Era un gato muy limpio y también presumido. Pasaba muchas horas al día lamiéndose el pelo para limpiarlo y se hacía peinados chulísimos. La verdad, era un gato muy consentido. Tenía todo lo que podía desear, todo. Y tenía además una afición que le volvía loco, y era cazar a los ratones de la casa. Era perezoso para todo menos para eso. Cada vez que veía un ratón, corría como un demonio a por él. Y no tardaba nada en cazarlos. Era muy hábil y diestro. Y los ratones corrían siempre despavoridos. Mientras el gato fue pequeño, cuando todavía no corría demasiado, los ratones se las apañaban para ir a la cocina y robar algo de comida. Un poquito de queso, un poquito de jamón de York.
o incluso las sobras que echaban los dueños a la basura. Se organizaban por turnos. Una semana iban unos y otra semana iban otros. Y aunque le tenían miedo al gato, mientras era pequeño, se las apañaban más o menos bien. Obtenían comida y la repartían para toda la comunidad de ratones. Pero según el gato fue creciendo y se hizo más fuerte y veloz, le fueron cogiendo mucho miedo, porque siempre los atrapaba. De hecho, le tenían un miedo insoportable. Así que cada vez se aventuraban menos a ir a la cocina y por lo tanto cada vez podían alimentar menos a la comunidad. Así pasaron los años y cada vez tenían más hambre, pues les daba pánico ir a la cocina. Y cada vez eran menos los ratones que se atrevían a salir de su escondrijo. El tiempo fue pasando y la situación se hizo insostenible. La colonia de ratones se moría de hambre. Algo tenían que hacer. Así que decidieron convocar una reunión muy importante donde acudieran todos los ratones, para ver qué posibles soluciones tenían al alcance de su mano. Empezó hablando el jefe de los ratones. «Tenemos un problema», les dijo a los demás. «La situación con el gato se está haciendo insostenible. Cada vez pasamos más hambre. Cada vez es más difícil ir a la cocina. Así que vamos a hacer esta asamblea para ver a quién se le ocurre una genial idea por la que podamos evitar al gato». Todos se quedaron pensando, pero nadie habló. Se quedaron en silencio pensando y pensando a ver si se les ocurría alguna idea. Pero a nadie se le ocurría nada. No tenían ni idea de cómo llegar hasta la cocina sin que el gato se diera cuenta y los persiguiera y los atrapara. Hasta que de pronto un pequeño ratoncito, que era muy listo e ingenioso, gritó: «Yo sé cómo hacerlo, yo sé cómo hacerlo». Todos le miraron emocionados, esperando que explicara cuál era esa genial idea. «Pensad una cosa. Si siempre supiéramos dónde está el gato, podríamos organizarlo para que cuando esté lejos pudiéramos acercarnos a la cocina a coger la comida». «Es muy buena idea, pero ¿cómo haremos para saber dónde está el gato en todo momento?» «Muy fácil. Le pondremos un cascabel». «¡Oh!», exclamaron todos. «Es una idea genial. Por supuesto. ¿Cómo no se les había ocurrido antes?» Si le pusieran un cascabel al gato, sonaría cada vez que se moviera. Y de esta forma siempre sabrían dónde estaba el gato. Así, cuando le escucharan lejos o cuando no escucharan nada, sabrían que estaba dormido y podrían ir hasta la cocina para robar el queso y la comida. Aunque no tardaron mucho en darse cuenta de que este plan tenía un pequeño inconveniente. ¿Quién le pondrá el cascabel al gato? Oh. Todos se quedaron pasmados y empezaron a justificarse. «Yo no puedo, porque estoy un poquito cojo con esta pierna. Así que no podría echarme a correr si el gato se diera cuenta». «Yo tampoco puedo», exclamó una ratoncita.
porque resulta que últimamente tengo un dolor muy raro aquí en la espalda. Y a lo mejor me haría daño poniéndole el cascabel. Yo tampoco puedo, exclamó un ratón viejecito. Tengo artrosis en todo el cuerpo y ya casi no me puedo mover. Pues yo tampoco puedo, exclamó otro ratón, porque estoy un poco ciego y no podría ver bien dónde está el gato para colocarle el cascabel. Y así fueron uno tras otro poniendo excusas. Todos le tenían demasiado miedo al gato en verdad, y ninguno de ellos se atrevía a ponerle el cascabel. Pasaron largo rato discutiendo sobre quién sería el valiente que se atrevería a ponerle el cascabel al gato. Pero finalmente llegaron a la conclusión de que ninguno de ellos iba a atreverse. Le tenían demasiado miedo. Finalmente, y después de mucho marear la perdiz, decidieron que lo más conveniente sería irse a dormir y seguir pensando en alguna idea que fuera un poquito más fácil de llevar a la práctica. Aquella noche, todos los ratones de la colonia aprendieron una importante lección. Y es que es fácil opinar, ¿verdad? Pero no es tan fácil llevar a la práctica las soluciones. A veces, cuando alguien nos cuenta un problema, enseguida tenemos cosas que decir. Se nos ocurren muchas ideas. Y nos creemos con el derecho de decirle a la gente lo que tiene que hacer. Pero se nos olvida recordar que es fácil opinar y mucho más difícil hacer. Por lo tanto, la próxima vez que quieras ayudar a alguien o aconsejarle, ponte antes en su pellejo, ponte en su lugar y date cuenta de que algunas cosas no son tan fáciles de llevar a la práctica. Si vas a ayudar a alguien o aconsejarle, asegúrate de que lo que dices se puede llevar a la práctica, de que tú también podrías hacerlo. Esta es una importante lección. Antes de hablar, asegúrate de ponerte en la piel del otro. Espero que este cuento te haya servido y te haya gustado. Y sobre todo, te haya ayudado a relajarte profundamente para irte a dormir y guardar mucha energía para que puedas liberarla mañana y puedas ayudar a tus amigos y amigas a tomar decisiones sensatas que se puedan llevar a cabo. Te deseo dulces sueños. Dulces sueños.